Hay veces que el dragón gana. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Lucas 22, 31 al 34, en Dios habla hoy. Si de algo nos llenamos las manos en la vida, es de decepciones. Con frecuencia nos encontramos que la confianza depositada en otros no es honrada por ellos y actúan en forma diametralmente opuesta a lo que esperábamos de ellos. Es esta la razón de la pérdida de la confianza, de la esperanza y aún del interés en seguir adelante. Mientras más cercana a nosotros la persona que nos decepciona, mayor el conflicto que experimentamos, mayor la tristeza que sufrimos. No nos extraña que otros lo hagan, pero creemos que no lo harán los más cercanos a nosotros hasta que estos lo hacen. En tal sucesión de decepciones siempre vamos atesorando la esperanza de que algunos, en especialmente uno, Dios, nunca puedan decepcionarnos. Caemos en una especie de espiral en la que pensamos que si éste lo hizo, aquel no lo hará. Y así, hasta llegar al momento en el que ya no tenemos en quién más confiar. Entonces, nuestro consuelo último es pensar que el Señor, Dios, nunca lo hará, que Dios nunca nos decepcionará. Así pensaba Pedro seguramente. Creía que Jesús siempre respondería a su confianza y que nunca haría ni permitiría nada que pudiera significarle un conflicto. Sobre todo, confiaba que Jesús nunca lo abandonaría en las manos de Satanás. Pero un día, Jesús le avisa que Satanás los ha pedido a él y a sus compañeros discípulos para sacudirlos como si fueran trigo. Estoy seguro de que al impacto de tal anuncio, Pedro primero reaccionó con temor, se cimbró, hasta que quizá razonó pensando: bueno, pero Jesús no le va a hacer caso y va a hacer algo en mi favor. No estaba equivocado Pedro, pero ese algo en mi favor no era lo que él esperaba. Él esperaba que Jesús impidiera de plano a Satanás lastimarlo a él y a sus compañeros discípulos. Pero Jesús tenía otros planes y solo le dice: yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Por un momento pongámonos en las sandalias de Pedro. Valiente ayuda, pudo haber pensado, o quizá también pensó: ¿de qué me sirve que ore pidiendo que no me falte la fe si de todos modos voy a sufrir? O si puede evitarlo, ¿por qué no lo hace? También pudo pensar en un extremo de decepción: ¿de qué me sirve haber sido fiel, haberle creído y haber hecho lo que él me pidió que hiciera si de todos modos va a dejar que el diablo me haga sufrir? Podemos imaginar las preguntas de Pedro porque seguramente son las mismas que nos hemos hecho cuando el Señor no ha estado a la altura de nuestras expectativas. Porque seguramente ha habido ocasiones en que hemos enfrentado el silencio de Dios, el que Dios se esconda, aún el abandono de Dios. Aún hemos enfrentado momentos en los que lo que Dios hace nos parece simplemente no tiene sentido. La actitud de Jesús ante la solicitud de Satanás nos muestra que los cristianos, al igual que lo que pasa con los no cristianos, hemos de enfrentar ciertos sufrimientos que habremos de beber hasta la última gota.
que en la vida, como alguien dijo, hay veces en las que el dragón gana. Creo que el que Pedro haya entendido esto es lo que le llevó a finalmente exhortarnos diciendo: queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Primera de Pedro 4:12. En esta declaración encontramos tres cosas que conforman una manera alternativa de enfrentar el sufrimiento. Lo primero es entender que el sufrimiento no nos es extraño. Hemos aprendido a creer que el sufrimiento es ajeno a nuestra condición de cristianos. Son muchos los que creen que la salvación es un salvoconducto que les evita el sufrimiento. A estas personas el dolor y el sufrimiento los sorprenden, les mueven el piso, porque han aprendido a pensar que lo único aceptable para ellos es la paz, la prosperidad, la salud, el confort. Otros suman al dolor de al dolor del sufrimiento, la carga de la culpa. Se sienten culpables y tratan de encontrar en su culpa la razón de su sufrimiento. Piensan que ya que la única razón que explica su sufrimiento es alguna falla o pecado cometido por ellos, y entonces lo que están sufriendo es el pago por los errores cometidos. Ciertamente hay sufrimientos que nosotros mismos nos causamos al hacer el mal, pero cabe siempre la posibilidad de que aún el hacer el bien o haciendo el bien también enfrentemos sufrimiento. Primera de Pedro 2:20 y siguientes. Y como el sufrimiento no nos es extraño, debemos y podemos soportarlo con paciencia, porque eso es lo agradable a Dios. Lo segundo es que bendición y sufrimiento ni se excluyen ni se anulan mutuamente. Podemos estar siendo bendecidos y sufriendo simultáneamente. Podemos estar sufriendo y recibiendo bendición al mismo tiempo. Marcos 10:30. No es raro que en medio de la oscuridad de la vida, de pronto descubramos la bendición, o que en medio de la bendición surjan situaciones difíciles y dolorosas que debemos enfrentar. Quien aprende que así es la vida, aprende a disfrutar lo bueno, sabiendo que en cualquier momento pueden surgir dificultades, o quien está en medio del sufrimiento puede permanecer firme en él, sabiendo que éste pasará y será superado con las bendiciones recibidas. Lo tercero es que ningún sufrimiento tiene el poder para destruirnos. Pedro no solo escuchó las malas noticias, también oyó a Jesús decirle: tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro descubre que la decepción inicialmente sentida no tiene razón de ser, porque Jesús sí actúa en su favor. Jesús hace lo que es apropiado, no lo que él sabía que Pedro preferiría, por ejemplo. Jesús permite que Pedro enfrente a Satanás porque sabe que Satanás ha sido vencido, y entonces sus victorias son efímeras, nunca definitivas ni definitorias. Y sabe también que Pedro tiene la capacidad para vencer y permanecer unido a Cristo en medio de las tribulaciones, y que, como años después dijera Santiago, quien es puesto a prueba aprende a soportar con fortaleza el sufrimiento. Santiago 1, 2 y siguientes. En y con Cristo, el sufrimiento nunca es definitivo ni definitorio. No tiene poder para definir quiénes somos, para hacernos ser o para destruir el quiénes somos. La historia, nuestra propia historia, no termina en ni por el sufrimiento. Hay quienes permiten que el sufrimiento los defina, que el sufrimiento determine no solo lo que piensan y hacen, sino aún lo que son. Jesús nos dice al hablarle a Pedro
que el sufrimiento termina, pero tu victoria permanece. Pedro se entera de que el sufrimiento no solo no tiene el poder para destruirlo, sino que él mismo será beneficiado por tal sufrimiento. De este resultaría su capacidad para crecer y servir. Jesús le dice: tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Las cicatrices en las manos y en el costado del Señor, símbolo de su sufrimiento, son también señales de su victoria. Son testimonios del poder de Dios, como tus cicatrices y las mías propias. Jesús no siempre hace lo que esperamos, siempre hace lo que es mejor para nosotros. Mis hermanas, mis hermanos, estamos siendo sacudidos como si fuéramos trigo. Estamos enfrentando situaciones difíciles, algunas que preveíamos y otras que nos han asaltado inesperadamente. Situaciones que nos confunden, atemorizan y llenan de dudas. Una de las preguntas recurrentes que nos hacemos en tales circunstancias es: ¿por qué Dios no ha querido evitarlas, cambiarlas en bien, cuando Él bien puede hacerlo? Bueno, resulta difícil aceptarlo, pero hay ocasiones en que Dios permite que seamos sacudidos, lo entendamos o no, nos parezca lógico o no, lo consideremos justo o injusto. Sí, hay veces en las que el dragón gana. En estas ocasionan lo que nos parece, Dios hace lo que no debía o podía haber hecho. Tales circunstancias en las que hay más preguntas que respuestas, estas les propongo las enfrentemos con valor y fe. Como José, quien fue exhortado a que se esforzara y fuera valiente, así nosotros debemos y podemos esforzarnos y ser valientes para, en el nombre de Cristo, enfrentar la prueba y, cuando ésta pase, poder seguir siendo firmes en nuestro propósito de vivir y honrar a nuestro Dios. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor.